Bendiciones, hermanos de la iglesia y amigos que nos escuchan. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta hora y vamos a decirle que Él ha cambiado nuestro elemento de baile. Cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú nos hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú nos hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Y yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador, dice esta alabanza. Y vamos a decirle muchas gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, por tu provisión, tu sustento en estos días. Te damos gracias, Señor bendito, en esta hora, porque nos has dado la vida, porque nos has bendecido, Señor.
tu nombre en esta hora. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo. Alabamos tu nombre. Bendito seas, Dios. Señor, les bendiga, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición poder una vez más compartir la palabra de Dios. Y para esto les invito a que abran la Biblia en Tito, capítulo 3, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Quisiera hablar en esta hora acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, ¿qué es la regeneración? La regeneración es el cambio radical que el Espíritu Santo hace en el hombre cuando éste ha oído la palabra de Dios y cree
y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como consecuencia pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Entonces, vemos algunos textos, por lo menos dos. La Biblia nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 al 23, dice de esta manera: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorrupción, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Pablo, al estar escribiéndole a Timoteo esta carta, nos está enseñando algo sobresaliente en cuanto a la regeneración. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, que estaba en Creta, Pablo compara nuestra salvación con un lavamiento o limpieza que purifica la naturaleza del hombre. Dice la palabra en Tito 3, del 3 al 4, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vivíamos en otro tiempo. Es decir, tú eras a proporción al tiempo que vivías. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos lavó con su sangre preciosa y su Espíritu Santo nos ha regenerado. Y quisiera entrar con una pregunta, mi primer punto. ¿Por qué es necesario la regeneración? ¿Por qué es necesario que el hombre sea regenerado? Primero, se necesita que el hombre sea regenerado porque el hombre natural tiene una naturaleza perversa. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. No se puede, por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Por eso nosotros, o el ser humano, necesitamos la regeneración en nuestras vidas. Porque cuando el hombre pecó o desobedeció, se corrompió todo. Ahora, ¿por qué el hombre necesita la regeneración? Porque el hombre natural está muerto.
espiritualmente, es decir, está separado de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando no éramos regenerados, esa era nuestra forma de vivir. Por eso Pablo decía a los corintios, los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que había en nuestra vida era espíritu de desobediencia. Pero cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo hizo su trabajo en nosotros. ¿Por qué el ser humano necesita regeneración? Porque el hombre natural no puede entrar al reino de Dios. Es una cosa difícil, o por no decir imposible, que el ser humano entre al reino de Dios con esta naturaleza pecaminosa. Necesita una regeneración. La Biblia dice, hablando Jesús en una ocasión con un hombre importante entre los judíos llamado Nicodemo, cuando él viene a Jesús de noche y le hace una pregunta y Jesús le contesta y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y él dice, maestro, ¿cómo uno siendo viejo puede al caso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, aún tú siendo maestro, ¿no entiendes esto? Respondiendo, Jesús le dice de esta manera, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Requisito para que el ser humano entre al reino de Dios, necesita nacer de nuevo, nacer del espíritu. Necesita una regeneración. Por eso es necesario el ser humano ser regenerado. ¿Por qué el ser humano necesita ser regenerado? Porque el hombre natural no es hijo de Dios. Este es algo un poquito duro para algunos. Porque la mentalidad de todo ser humano es, todos somos hijos de Dios. Pero bíblicamente no todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Creación de Dios es todo lo que existe. Pero ser hijo de Dios son los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 8, versículo del 41 al 44, en una ocasión estaba hablando Jesús con todos los que le seguían y les decía, si ustedes guardan mi palabra, son verdaderamente mis discípulos, diciendo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos al escuchar esto, dijeron, tenemos solamente un Padre que es Dios. Y Jesús les contesta en el versículo 41, Juan 8, 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos,
que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, ya que está la clave, y Jesús se los dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú puedes decir que vas al templo, pero si no has dejado que el Espíritu Santo regenere tu vida, transforme tu vida, cambie tu hombre interior, cambie tu manera de vivir, tu manera de ser, no puedes entrar al reino de los cielos y no puedes ser hijo de Dios. Esto es duro, pero es la verdad. Por eso Jesucristo vino a derramar su sangre, vino a dar su vida en rescate del ser humano. Porque tú y yo no lo podíamos hacer. Y cuando Él se fue, dijo: mandaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros y Él hace su trabajo en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Por eso, hermanos, es importante que meditemos en nuestro caminar con Dios. Tú puedes decir que eres hijo de Dios, pero tus obras revelan quién eres. Recuerda, fruto no es resultado de lo que sabes. Fruto es resultado de lo que eres. Y lo que eres determina lo que tú haces. Por eso Jesús les dice de esta manera, cuando Él hablaba con la gente y les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, deja que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. Jesucristo viene pronto. Todo lo que estamos viendo son señales, y las señales son para leer. Tú vas en una carretera manejando en tu vehículo y ves las señales. Cuando tú las ves, inmediatamente las empiezas a leer. Dices: esto me está indicando exactamente las señales que Dios nos está dejando, nos está dando. Es para que tú te des cuenta. Jesucristo viene pronto. Y siendo simplemente creación de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. Hermano, es necesario que recapacites. Siervos, es necesario que recapacitemos. Consiervos, meditemos en nuestros caminos. No es cuánto trabajas, sino es cuánto has dejado que Dios, que el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida. Te invito a que reflexiones, hermano. Iglesia, persona, si no tienes a Jesús en tu corazón, dice Jesús: yo que digo la verdad no me creéis. Persona, tú le puedes
Tal vez has puesto tu fe no sé en dónde, en cualquier persona, en cualquier imagen. El único que te puede salvar es Jesucristo. Por eso es importante. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién hace la regeneración? El que hace la regeneración es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice, respondiendo Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es el instrumento de regeneración que usa el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de la simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido engendrados por la palabra de verdad. Y Juan capítulo 3, versículo 5 nos habla acerca del agua, y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 26, dice de 5:26 Efesios, hablando Pablo en relación al trabajo que Cristo hizo con su iglesia, a la iglesia de Corinto, dice de esta manera, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es necesario la fe para que tú seas regenerado. Puesto todo, dice Gálatas 5:26, puesto que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Necesitas creer para que tú seas regenerado. Ahora, hay algo que quiero que tú notes, hermano, y quiero que recordarte esto, iglesia. El Espíritu Santo, si has dejado que Él regenere tu vida, bien. Pero quiero hacerte notar algo. La naturaleza espiritual o el trabajo del Espíritu Santo no ha reemplazado la vieja naturaleza, es decir, esta carne. Todavía vivimos en esta carne, pero ya no reina el pecado en nuestras vidas, ya no nos gobierna el pecado, ahora nos gobierna el Espíritu Santo. Por eso en Santiago 1, 13 al 14, por estas nuestras luchas, dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero también está todavía en la carne y combate entre nuestros miembros. Hay una batalla entre el Espíritu, entre el Espíritu y nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 19, dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todos esos pecados son obras de la carne. Y es una lucha, pero tenemos al Espíritu Santo y eso nos ayuda a vencer. Iglesia, no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona y nos guía, nos dirige, nos ilumina.
para que nosotros seamos cristianos victoriosos. Porque podemos vencer al pecado en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pablo decía en Romanos capítulo 7, quiero que veas ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 7 nos enseña algo importantísimo. Romanos capítulo 7, del versículo 15 al final dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. Y si no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. En nuestros miembros está la ley del pecado y la ley del Espíritu. Pero vence más la ley del Espíritu que la ley del pecado. La ley del pecado está bajo la ley del Espíritu. Por eso somos victoriosos en Cristo Jesús. Te invito en esta hora. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza, es decir, nacida en la carne cuando tú naciste, no hace lo bueno, dice la Biblia. Nosotros, esta carne no hace lo bueno. Romanos 3:12 dice de esta manera: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano por naturaleza es malo, necesita a Jesús en su corazón. Esta vieja naturaleza no puede agradar a Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa lo que tú hagas, eres un religioso o eres un cristiano o te dices cristiano, das ofrenda, no sé qué tanto lo que haga, pero si vives en la carne no puedes agradar a Dios. Solamente puedes agradar a Dios cuando dejas que el Espíritu Santo empiece a regenerar tu vida, a cambiar tu vida, a tu hombre interior, tu manera de pensar. Cuando cambia tu manera de pensar, porque si cambias tu manera de pensar, cambias tu estilo de vida, y si cambias tu estilo de vida, cambias tus frutos, porque tus acciones son fruto de tus conclusiones. Yo no sé cómo concluyes. Muchos concluyen mal, por eso actúan mal. Pero cuando el Espíritu Santo dejas que cambie tu vida, concluyes bien, tus obras son las correctas. Por eso te invito a que entregues tu corazón a Jesucristo. La Biblia dice que los que viven conforme a la carne aman al mundo y no pueden amar a Dios. Por eso tenemos un mandato, iglesia. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Te invito a que en esta hora dejes que el Espíritu Santo haga el trabajo en tu vida. Cuando Jesucristo se fue de esta tierra, Él mandó a su Espíritu Santo. El día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra, a las 9 de la mañana estaban todos reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa de Juan 2:28. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y está dentro de nosotros. No estás solo. Iglesia, estás para vencer. Dios te bendiga.